Se acerca la estanflación. Stanley Druckenmiller nos explica por qué cree que esto podría durar por lo menos hasta 2025. En este video veremos qué opina acerca de la recesión y sobre hasta cuándo cree que podríamos tocar fondo. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Empecemos. Stanley Druckenmiller de Duquesne Capital es uno de los inversores más exitosos de la era moderna, con rendimientos anuales promedio de más del 30% para los inversores desde 1986 y 2010, antes de convertir su fondo de cobertura en una oficina familiar. El valor neto personal del inversor veterano ha superado los $10.000 millones. Para poner esta cifra en perspectiva, su fortuna puede comprar más de 5.44 millones de onzas Troy de oro, más de 83 millones de barriles de crudo y equivale a alrededor del 0.04 del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. El valor de la cartera de Duquesne Capital disminuyó en unos $400 millones entre enero y marzo de este año a medida que aumentaron las presiones inflacionarias sobre las acciones. Durante este periodo, Druckenmiller realizó nuevas compras en 18 acciones y vendió 16. Redujo la participación en 10 y realizó compras adicionales en 10 acciones. Las 10 posiciones principales comprenden más del 74% de la cartera total. Algunas de las principales acciones que tiene en cartera están incluidas Chevron Corporation con las siglas CVX, Microsoft Corporation con las siglas MSFT y Amazon.com con las siglas AMZN. Druckenmiller ha cambiado su enfoque lejos de las acciones de crecimiento en los últimos meses después de advertir a los inversionistas de una burbuja masiva que impregnaba todo el mercado. En la conferencia de inversiones de Boston, el inversor veterano identificó algunos de los sectores de la burbuja como la criptografía. También acciones memes, arte, vino y acciones. También comparó la situación actual del mercado con la burbuja de las .com de fines de la década de 1990 y dijo que estaba convencido de que el mercado estaba en una manía furiosa en todos los activos y no estaba seguro de cómo o cuándo terminaría. A nivel mundial, este ha sido uno de los peores años para los bonos en siglos, desde el siglo XVIII exactamente, y sin embargo los principales índices bursátiles están sumidos en territorio de mercado bajista. Al momento de escribir este artículo, por ejemplo, nos dice que el S&P 500 ha bajado más del 22% este año y el Nasdaq un 32%. Remontándonos a 1929, solo ha habido 3 años en los que los bonos no subieron cuando las acciones bajaron, dice el administrador de fondos BlackRock. En 1931 vimos una crisis monetaria que obligó a Gran Bretaña a abandonar el patrón oro, informa BlackRock. En 1941 Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Ambos años incluyen un conjunto único de circunstancias, pero el episodio de 1969 a 1970 es quizás el más relevante de la actualidad. BlackRock luego observa que en 1969 y 1970 una combinación de muchos factores, incluida una política monetaria laxa, un generoso estímulo fiscal y las interrupciones en el suministro de energía provocaron una década de mayor inflación. Vaya, eso suena familiar. Se podría ejecutar una lista de verificación que compare el periodo de 1969 a 1970 y la década que siguió con la actualidad. Número 1. Política monetaria laxa y estímulo fiscal agresivo. Listo. Devaluaciones de divisas y agitaciones de divisas. Listo. Crisis energética, embargos de petróleo y líneas de gas. Perfecto. Guerras, revoluciones y luchas geopolíticas. Listo. Aumentos de salarios y aumento de la fuerza laboral. Listo. Disturbios civiles y conflictos sociales. Listo. No debería ser sorpresa que estemos recreando un fenómeno visto por última vez en 1969. Las acciones y los bonos terminaron en rojo al mismo tiempo, dada la similitud de las circunstancias. Pero demasiados inversores aún asumen que esto es algo único con la esperanza de que podamos pasar de 2022 y olvidar que alguna vez sucedió. No están considerando la posibilidad de que podamos estar dentro de 10 a 20 años de esto. Una persona que ve esa posibilidad, una especie de década perdida para las acciones, es Stan Druckenmiller. Su punto de vista es importante porque, en nuestra opinión y la de muchos otros, Druckenmiller es la cabra administradora de dinero, la mejor de todos los tiempos.
Cuando Druckenmiller se retiró de una carrera histórica en la administración de dinero en 2010, que ahora maneja su propio dinero con un patrimonio de más de 10.000 millones, había acumulado un historial de rendimientos del más del 30% en más de 30 años sin pérdidas. Druckenmiller logró esos resultados como el máximo practicante de ir a cualquier parte, entre comillas, dándole múltiples mordiscos a la manzana de hacer dinero en todo tipo de entornos de hacer dinero. Mientras que el inversionista típico se enfoca en un vector de oportunidad, acciones largas, Druckenmiller tenía la capacidad de ir en largo o en corto en acciones, bonos, materias primas y divisas, lo que le otorgaba 8 vectores en lugar de uno solo. Un año podría hacer una pila con acciones largas, en algún otro año podría provenir de una posición corta y en otro año podría ser de materias primas o divisas y así sucesivamente. Además de una increíble flexibilidad y diversidad, el enfoque de ir a cualquier lugar de Druckenmiller le dio una extraordinaria percepción de los padrones que debe seguir en el mercado general, informados por un profundo conocimiento de la historia del mercado. Por un lado, la ventana de 1968 a 1982 abarca las desagradables condiciones del mercado que estamos viviendo en una repetición de este momento: crisis energética, guerras y conflictos geopolíticos, inflación al rojo vivo, etc. Pero igual de importante, el S&P 500 literalmente no fue a ninguna parte, con mucho drama en el camino en ese periodo de 14 años. En 1968 el S&P 500 vio su punto más alto del año y de la década por encima de 108. En 1982, en su punto más bajo del año, el S&P 500 cayó a 107. Como tal, un inversor podría haber comprobado el valor del S&P 500 en las páginas de Wall Street Journal en 1968, dormido al estilo Rip Van Winkle durante 14 años y luego comprobado de nuevo en 1982 para ver una ganancia cero. 14 años de la nada suena mal desde el punto de vista de la inversión, pero la experiencia real fue peor que aburrida, porque el mercado de valores era una montaña rusa violenta en esos años. Entre su máximo de 1968 y el mínimo de la recesión de 1974, por ejemplo, el S&P 500 cayó un 41%. Pero la volatilidad de los precios tampoco capta el alcance total del dolor, porque los inversores también estaban perdiendo dinero debido a la inflación durante ese periodo. Para comprender el rendimiento real de un índice no puedes simplemente mirar el nivel nominal de los precios del índice, es decir, el número informado que aparece en el periódico todos los días. Debe ajustar ese número según la inflación para dar cuenta de la pérdida de poder adquisitivo. Y cuando el nivel nominal del S&P 500 se ajusta a la inflación es cuando golpea la verdadera sorpresa. En términos reales ajustados a la inflación según datos de macrotrends.net, el S&P 500 no recuperó sus máximos de 1968 hasta 1993, unos increíbles 25 años después. La posibilidad de una década perdida para las acciones o incluso décadas perdidas consecutivas es algo muy real. En ese sentido, los principales índices bursátiles podrían finalmente no ir a ninguna parte, con mucha volatilidad entre aquí y allá durante la próxima década o dos. Además, esta no es solo una posibilidad aleatoria, como obtener un mal giro en la rueda grande de ese viejo programa de juegos, el precio correcto. En cambio, es una posibilidad muy real basada en los paralelos que estamos viviendo con el periodo de 1968 y 1982, junto con el hecho de que 2022 ya es un doble bajista de 1969. Pero ahora, por supuesto, quiero saber tú qué opinas acerca de este artículo. Déjame por favor tu opinión en comentarios y conmigo sería hasta el día de mañana. Suscríbete si no lo estás y recuerda por favor que tenemos 3 listas de reproducción en el canal: el curso básico, curso intermedio y vocabulario de bolsa de valores, para que aprendas a invertir desde cero en la bolsa de valores. Y si no te interesa la bolsa, pues tenemos cursos de finanzas personales y también un curso gratuito sobre audiolibros financieros. Si estos son temas de tu interés, por favor considera suscribirte y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por tu atención. Adiós, 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 adiós.